Esta tarde, hermanos, quiero tratar el tema los desafíos de la iglesia en el 2020. Seguramente viene un año tanto difícil, viene un año un poco peor que el que acabamos de dejar. Y bueno, quiero tratar en esta tarde, hermanos, el término iglesia en el sentido, no en el sentido del edificio, sino en el sentido de las personas que conforman la iglesia. Es usted, soy yo y son algunas personas que nos puedan visitar en ese sentido, porque la palabra iglesia la podemos traducir o podemos manejarla de dos maneras, como el edificio o como la gente que la habitamos. Entonces, a esta tarde me quiero referir a los individuos que nos congregamos en este edificio, que entramos, que salimos, que estamos en continuo movimiento dentro de estas instalaciones. A esa iglesia quiero referirme en esta tarde. Y bueno, la iglesia, hermanos, es una institución tan señalada y tan atacada a lo largo de los años. Una institución que trata de sobrevivir con la mayor pureza en un mundo tan globalizado, tan pagano, tan amante del pecado, con una espiritualidad libre. La iglesia ha tratado siempre, hermanos, de vivir en su sentido más puro a lo largo de estos años. A lo largo de todos estos tiempos que hemos transcurrido, la iglesia, y ese es el deber ser de la iglesia, permanecer en un sentido puro de acuerdo a la palabra de Dios. Y bueno, hermanos, la iglesia es una institución que está siendo mirada por la sociedad, albergando en nosotros, en esta institución, una esperanza a que los miembros que se congregan en este lugar se conduzcan de una manera diferente o que tengan una manera diferente de vivir. Una institución que por muchos alberga la posibilidad de hacer un cambio radical en las personas. En resumen, hermanos, una institución que puede y debe solucionar los problemas graves que aquejan a nuestra sociedad. Así nos está viendo el mundo, hermanos. La iglesia debe de tener la responsabilidad y de tener esa forma de cambiar o de que Jesús haga las cosas en el ser humano y la iglesia cambie todo eso. Por eso muchas personas están señalando a la iglesia como la única salida a todos los problemas que nos aquejan en estos años. La iglesia debe brillar en estos años, hermanos. La iglesia debe brillar en el 2020. La iglesia debe ser un oasis en medio del desierto. Esta iglesia debe ser un oasis en medio de toda esta ciudad, hermanos. Por eso, hermanos, nosotros debemos de brillar con la luz de Cristo. Eso es lo que nosotros debemos de perseguir en este año, hermanos. Quiero que vayan a su Biblia, 1 de Pedro 2, y vamos a leer unos versículos. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9 en adelante. ¿Lo tiene? Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y luego el 10 dice: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. ¿Qué más dice, hermanos? Para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en medio de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. ¿Está claro, hermanos, lo que debemos de ser? En primer lugar dice que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, y luego dice que alcanzamos la misericordia que no habíamos tenido. Entonces, hermanos, en sí esta institución, hermanos, debe de brillar y tiene un desafío para el siguiente año y tiene algunas tareas importantes que realizar para el 2020. La sociedad está mirando a la iglesia, hermanos, porque se supone que en la iglesia se cambian las vidas, y no lo cambia la iglesia, la cambia Cristo. No se nos olvide, porque al congregarnos nadie va a ser salvo por estar en este lugar. Esa es la obra que Dios haga en él. Y bueno, hermanos, uno de los desafíos que tiene la iglesia es dar un buen testimonio. Ay, Dios,
El testimonio, hermano. Qué importante que los que nos decimos cristianos, hermanos, demos un buen testimonio. Que los que decimos que conocemos a Jesús y que Jesús cambió nuestra vida, tengamos una manera recta de vivir. Qué importante, hermanos, es que nosotros, como hijos de Dios, nos conduzcamos lo más parecido a Cristo. Ojo con esto, hermanos, porque a veces carecemos de esto. Entonces, hermanos, en estos tiempos, tal parece que ya no nos preocupamos por este particular. Tal parece que ya no nos interesa mucho el guardar el testimonio de no ir a ciertos lugares o hacer ciertas cosas o practicar ciertas cosas, porque en muchos lugares dicen sí se puede hacer, pero a la luz de la palabra vamos a ver qué se puede y qué no se puede hacer, hermanos. Entonces debemos de preocuparnos, hermanos, por nuestro testimonio. La Biblia dice que somos cartas abiertas, que somos cartas leídas, que somos algo que nos están mirando. Por eso la sociedad, hermanos, tiene sus ojos puestos en esta casa o en esta institución que es la iglesia. Será entonces, hermanos, por eso que a veces no hay diferencia entre un cristiano y un hijo del diablo. Ay, Dios. A veces decimos, es que ni cuenta se han dado de que soy cristiano. A veces decimos, es que no puedo comportarme de una manera tan religioso porque no encajo en la sociedad. Pero ¿quién dijo que los hijos de Dios teníamos que encajar en la sociedad, hermanos? Nadie. ¿Quién dijo que los hijos de Dios teníamos que simpatizar con el mundo para poder ser aceptados? Nadie. ¿Quién dijo, hermanos, que nosotros teníamos que ser o hacer lo que hacen aquellos para que nos puedan involucrar en sus cosas? Es interesante esto, hermanos. El testimonio que la iglesia está dando en estos tiempos. Es importante que nosotros nos pongamos a pensar y podamos decir, ¿qué testimonio estoy yo dando? Yo digo ser un hijo de Dios, pero no me conduzco como tal. Yo digo haber conocido a Jesús y haberlo recibido en mi corazón, y muchas veces haber disfrutado, hermanos, de los privilegios, de la sanidad, del amor, del bautismo en el Espíritu Santo, y mi vida no me respalda. Dios tenga misericordia de nosotros, hermanos. Quizás por eso la iglesia a veces está tan devaluada, hermanos, o quizás por eso muchas veces diga la gente, pero pues ¿y a qué voy si son igual o peor que nosotros? Por eso es importante, hermanos, que como hijos de Dios guardemos un testimonio firme. Soy hijo de Dios, y como hijo de Dios solamente debo de hablar y predicar de Cristo. Y solamente debo de hacer cosas que agraden a Dios. Por eso en la Biblia, hermanos, hay un versículo que dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo lo puedo hacer, pero como hijo de Dios no lo debo de hacer. O debo de saber hasta dónde llego. Por eso es importante que los jóvenes a veces entiendan esta situación. Hasta dónde podemos llegar nosotros como hijos de Dios. Hasta dónde podemos llegar con nuestras bromas, con nuestros dichos, con nuestra actuación. Hasta dónde puedo llegar. Que sí se puede y que no se puede. Entiéndase, hermanos, por testimonio nuestra manera de vivir, de actuar y de desarrollarnos en medio de una sociedad. Es el tiempo, hermanos, el que el cristiano debe cuidar más que nunca el testimonio. En estos tiempos somos señalados los cristianos, quizás por falta de un buen testimonio de alguno de nosotros, que decimos que somos hijos de Dios, que decimos que venimos a la iglesia y que sentimos su presencia, pero nomás sentimos su presencia, hermanos, y en la puerta de la puerta para allá afuera ya no sentimos su presencia. Ya el Espíritu Santo ya no nos redarguye, ya la presencia de Dios ya no está con nosotros, ya la presencia del Señor se alejó de nosotros, porque nosotros no hemos dado un buen testimonio y porque no estamos dispuestos a pagar el precio. Dios tenga misericordia de nosotros. La Biblia dice, hermanos, en 1 de Pedro 1:14 dice, como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes tenéis, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En toda. No en la iglesia,
no en los momentos en que podamos estar con puros cristianos, porque es muy fácil ser cristiano entre cristianos, en toda vuestra manera de vivir. Sed santos, dice el Señor, como yo soy santo. Es un versículo un tanto fuerte, hermanos, muy fuerte. Si somos hijos de Dios, debemos de parecernos a Él. Otro versículo de la palabra dice: sin santidad nadie verá al Señor. Qué interesante es esto. Por eso, hermanos, si fuimos lavados con la sangre de Cristo, comportámonos como tales, como hijos de Dios, como hijos amados, porque Jesús vino a la cruz del Calvario y fue crucificado para darnos esa bendición a nosotros. Y nosotros a veces la tomemos por poco, hermanos, y no imaginamos todo lo que Él sufrió para que nosotros pudiéramos tener vida eterna, acceso al cielo, y pudiéramos disfrutar de toda la presencia de Dios, y pudiéramos disfrutar de las bendiciones de Dios, y pudiéramos estar llenos de la presencia de Dios. Por eso es importante, hermanos, que nosotros seamos conscientes de nuestro testimonio. Si tan solo, hermanos, fuéramos un poquito conscientes de lo que daña a esta institución, un mal testimonio de los que nos decimos hijos de Dios, ¿quién sabe qué haríamos? Pero yo les insto esta tarde, hermanos, a que guardemos nuestro testimonio con palabras honestas, con hechos que glorifiquen a Dios, no con palabras deshonestas que, lejos de acercarnos a Dios, nos retiran de Él. El testimonio, hermanos, el desafío que la iglesia tiene en el 2020, hermanos, es guardar un testimonio, es poder decirle al mundo: esta institución, esta casa es la solución para lo que a ti te pasa. Esta casa, aquí vas a encontrar la solución de tu necesidad, ya sea de cualquier índole. Aquí vas a encontrar la solución a esa necesidad. Es interesante, hermanos, poder entender esto. Cuidemos nuestro testimonio. La iglesia, hermanos, tiene el desafío de acoger al necesitado. Hace este año la iglesia se predicó en este lugar que la iglesia debería oler a pan. ¿Le gusta el pan? Ah, qué rico. Las donas. Y se los pone con un vaso de leche Zaragoza. Más bueno. De la otra no tome, hermano, porque se lo lleva el diablo. Hay con los que toman. Pero, hermanos, el pan huele rico. El pan, o hasta cuando hacen tortillas las hermanas, que ya no se ve mucho, ¿verdad? Eso está en extinción, creo. No tienen el plan, hermanos, de en el 2020 hacer tortillas al viejo todos los días. ¿Sí tienen o no tienen? Los hermanos dicen sí, pero las señoras dicen: ¿para qué las hacemos si ya están hechas? Mira nomás. Pero bueno, hermanos, esta casa debe de oler a pan. Debe de ser una casa, hermanos, cuando lleguemos a este lugar nos sintamos a gusto, que no nos queramos ir, que podamos estar horas y horas, hermanos, y que estemos encantados. Y si tenemos a la pastora hablando aquí, se nos van las horas, ¿verdad? Hay desafíos para la pastora en el 2020. No me vaya a pegar bajándome. Ya voy a terminar. Pero, hermanos, así es esto, hermanos. La casa de Dios debe ser una casa donde estemos a gusto. Si yo le pudiera preguntar a los hermanos que nos visitan o las personas que nos visitan en esta tarde, ¿se sienten a gusto? ¿Están contentos? Algunas personas podrán decir: sentí algo muy agradable y quiero regresar a esa iglesia. Podremos decir esto, hermanos. Esta casa debe de ser así, hermanos. El desafío de la iglesia es que podamos acoger, hermanos, al necesitado, al que entre por esa puerta, al que traiga una necesidad espiritual, moral, económica, o una necesidad de cualquier índole, hermanos. Nosotros debemos de acoger a este necesitado. Una iglesia, hermanos, que realmente está comprometida con el evangelio de Jesucristo,
Es consciente, hermanos, de la necesidad de las personas, pero fíjese bien, no solo de las espirituales, sino las afectivas, económicas, laborales, sociales y familiares. Jesús, hermanos, nos dio ejemplo de todo esto. Él sanó enfermos, resucitó muertos, libertó endemoniados, hizo muchas cosas, les dio de comer, y el Jesús estaba pendiente de todas esas necesidades, hermanos. Un compromiso sin acción es indiferencia, y una fe sin compromiso es simplemente religión. Dice una frase que me encontré que me gustó. Dice, un compromiso sin acción es indiferencia, y una fe sin compromiso es simplemente religión. ¿Con cuánta razón, hermanos? La Biblia dice, venid a mí todos los que estéis cansados. ¿Y qué más dice, hermanos? Y yo los haré descansar. Por eso, hermanos, el desafío de la iglesia en el siguiente año, hermanos, es llegar a las personas a través de un plan de evangelismo integral, hermanos, donde nosotros vayamos al necesitado. El domingo pasado que fuimos a repartir algunos regalos, hermanos, ay, se le parte a uno el alma a ver a las criaturas, a ver a las gentes, a ver a las personas en estados. Y yo le decía a los muchachos que andaban conmigo y a unas niñas que andaban con nosotros, les digo, hijas, ustedes no tienen ni la menor idea de lo que pasa a esta gente. Una pobreza se veía, hermanos, muy tremenda. Una necesidad de todo índole. Nosotros le decíamos, Dios les bendiga, tengan feliz Navidad, y las señoras, Dios les bendiga, muchas gracias, nos decían, vuelvan pronto. La iglesia tiene que ir al necesitado, hermanos. No nos encerremos en estas cuatro paredes. La iglesia tenemos que salir al necesitado, ir a decirle que Cristo es la solución, ir a decirle que hay una solución. A pesar de los tiempos, hay una solución para ellos en este momento. Jesús vino a morir por ellos. Jesús los ama. Jesús ama al necesitado. Jesús ama a aquel que tiene necesidad. Jesús quiere suplir todas esas carencias que tienen estas personas, hermanos. Pero a veces el diablo los tiene tan oprimidos, con tantas maldiciones, que no han podido, no saben ellos en lo que está pasando ni lo que hacen. Por eso, hermanos, la iglesia, usted y yo, tenemos el desafío el año que entra de ir a hablar de Cristo al necesitado. Dios levante hombres y mujeres con esa fuerza de ir a predicar, hermanos, de ir al necesitado, de ir a aquellas personas, a los hospitales. Fuimos aquí al Integral, hermanos, a repartir las cajitas a los niños, y algo que me gustó es que nomás una criatura estaba internada. No hay niños, dijeron, nomás un niño tenemos aquí y no está consciente. Le digo a los muchachos, qué bueno, gracias a Dios por ese niño. No porque estaba ahí, hermanos, sino porque era el único. Pero ahí a las afueras, hermanos, se nos acercaron muchos pequeños y los vemos y decimos, ay Dios, cuánta necesidad y cuánta miseria en el diablo. No estoy hablando de la miseria económica, hermanos. Estoy hablando de cómo el diablo ha cautivado a las familias, hermanos, y ahí los tiene. Y desde los pequeños, desde las generaciones pequeñas, seguramente van a seguir el mismo camino, hermanos. Por eso la iglesia debe hablar de Cristo. Por eso la iglesia, hermanos, no debe callarse. Por eso la iglesia no debe encerrarse. Por eso la iglesia, hermanos, debe salir a predicar de Jesús. Por eso la iglesia debe ser una luz en medio del desierto. Por eso la iglesia, hermanos, debe ser el lugar donde puedan venir a tomar agua, a comer el pan de vida. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Y predicamos a Jesús, hermanos. Entonces, hermanos, tenemos este desafío: hablar de Jesucristo en el 2020. Número 3, hermanos. La iglesia debe ser desafiada a seguir hablando de Cristo. Tenemos algo bueno y algo malo. Han cundido, ¿sí sabe lo que es cundir? No cundir el pánico, cundir, proliferado algunas iglesias, hermanos, que dicen hablar y creer en la obra que Dios hizo. Eso es bueno. Eso es bueno. Y vemos, hermanos, a veces
en cualquier esquina, que ya es iglesia aquí, que la iglesia de tal. El otro día pasaba por un salón, ha sido como 3 veces iglesia diferente, hermanos. Y ahorita está cerrada, porque anteriormente había sido una iglesia, y luego fue otra iglesia, y luego fue otra iglesia, y ya está borrada las letras. Y yo dije, válgame. Mucha gente piensa que la iglesia es un negocio y que podemos abrir iglesias y cerrar iglesias como se nos antoje, pero se nos olvida que la iglesia, hermanos, es de Cristo. Y se nos olvida a veces, hermanos, que la iglesia hay que tener un llamado para abrir una iglesia y poder usted sabe que a veces a nosotros en este lugar a veces marcha todo sobre ruedas, pero a veces se batalla y a veces hacemos cosas y hay problemas, hermanos, en una iglesia. Entonces, la iglesia que no está bien fundamentada en la palabra y que Cristo no es el centro, se va, hermanos. Entonces, hermanos, nos ofrecen una salud espiritual a un bajo costo estas congregaciones. De repente, nosotros somos los religiosos. De repente, nosotros somos los que, ¿por qué no hacemos esto? Y de repente somos señalados. Entonces, hermanos, a veces la iglesia toma la actitud, hermanos, de hablar de Cristo, pero de menguar en algunas otras cosas. Sí hablamos de Dios, pero no hay problema si lo haces. Pero no hay problema si lo practicas, pero no hay problema si aquí sí se puede, allá no, pero aquí sí se puede. Entonces, hermanos, vemos una serie de iglesias con sus ventajas, con sus desventajas. Y esto, hermanos, una vez yo le decía a un grupo de hermanos, esto trae complicaciones a la iglesia. Porque hay demasiada oferta, porque allá te dicen, acá hay una iglesia, acá tenemos otra iglesia. ¿En qué creen estos? No, pues creen en Cristo. Estos también creen en Cristo, que son trinitarios. Pero acá se puede hacer esto y acá se puede hacer esto. Por eso a veces nos sentimos confundidos, hermanos. Y por eso muchas veces hay mucha migración, hermanos, en las iglesias de hoy en día. Gente va, gente viene, gente se sale, gente regresa y tenemos un problema en las iglesias, hermanos. Por eso en estos días, Dios tenga misericordia de la iglesia en estos tiempos. Dios tenga misericordia de la iglesia en estos tiempos. La palabra es muy clara, hermanos, y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el camino. Otro versículo dice, si me conociereis también a mi Padre conoceréis, y desde ahora le conoceréis y haber visto. Juan 4:14 dice, mas el que bebiere de esta agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. No hay necesidad, hermanos, de andar buscando la solución en otras iglesias. Jesús mismo dijo en su palabra, yo soy el camino y soy la verdad. Yo soy la verdad, yo soy el camino. El que tomare de esta agua no volverá a tener sed jamás. Entonces, hermanos, ¿por qué a veces andamos buscando la novedad? ¿Por qué a veces andamos preguntando aquí qué puedo hacer y qué no puedo hacer? Si a la luz de la palabra está muy claro, hermanos, lo que nosotros podamos hacer y lo que no podamos hacer. Todo lo que no agrada a Dios no se puede hacer. Todo lo que agrada a Dios se puede hacer. Y no estoy siendo religioso, hermanos, porque muchas veces somos señalados o es señalada la iglesia de esta manera. Es que ya no son aquellos tiempos. La santidad de Dios es la misma ayer y hoy, hermanos. La santidad de Dios es igual la que estuvo cuando Él anduvo en esta tierra que la que es en el día de hoy. ¿Por qué nos hemos permitido poder decir esto sí y esto no? Por comodidad del hombre, hermanos, por comodidad nuestra, porque no queremos pagar el precio de ser un hijo de Dios, porque no queremos pagar el precio, hermanos, de poder decir soy hijo de Dios y me conduzco como tal. Entonces, hermanos, la iglesia debe de predicar el evangelio puro. La iglesia debe de predicar el evangelio puro.
Y si usted hace ciertas cosas, y si yo hago ciertas cosas que la Biblia no aprueba, hermanos, se va a ir al infierno. Y si yo las hago yo junto con usted. Por eso la Biblia, hermanos, en algún momento lo dije, este libro nos nivela a todos los seres humanos. Y este libro, hermanos, delante de este libro todos somos iguales. Cuidemos, hermanos, cuidemos que esta iglesia, cuidemos que esta casa se predique el evangelio puro, sin ninguna tapadera, sin nada, ni solapando por tener las masas, hermanos. No, porque estaríamos predicando mal desde esos lugares santos. Porque si yo le dijera que sí se puede ir a ciertos lugares y hacer ciertas cosas a la luz de la palabra, no lo aprueba, y estaría siendo pecador, y estaría cometiendo cosas horribles, hermanos. Por eso el evangelio puro, hermanos, aquí lo tenemos y nos fue dado. Este libro, hermanos, aquí lo está, aquí está. Por eso, hermanos, vemos tanta gente que se va, vemos tanta gente que viene, vemos la gente se mueve, hermanos, porque ya no están contentos. Pues entonces, ¿quién los salvó? ¿Lo salvó el pastor? ¿Lo salvó el líder? ¿O lo salvó Cristo? ¿Quién fue el que lo salvó, hermanos? ¿Quién murió por usted? ¿Yo o cualquiera de los que estamos aquí? ¿O murió Cristo por usted? Entonces, hermanos, la iglesia tiene el desafío de predicar la palabra pura, de predicar la palabra pura, aunque a veces nos incomode, aunque a veces no nos apapachen lo que nosotros queremos o podamos hacer o andemos haciendo. La palabra dice así y así es, y la palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor. La palabra dice que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Entonces, el día que usted quiera irse a buscar otra opción, hermanos, venga la palabra y diga: Señor, ¿qué pasa en este lugar? En mi corazón. Por eso, hermanos, no andemos coqueteando con nadie. Lo salvó Cristo y Cristo lo sostiene. Lo sanó Cristo y Cristo lo guarda, hermanos. Mentira del diablo, hermanos, que ya no debemos de hacer ciertas cosas. Es mentira. Me duele mi corazón, hermanos, cuando a veces alguien viene y me dice: es que se quedaron en aquellos tiempos en que no podían hacer nada. Pero la Biblia es muy clara. La palabra es muy clara. Y no nos confundamos, hermanos. No nos confundamos con esto, hermanos. A la luz de la palabra, la Biblia dice que la santidad, y que sin santidad nadie verá al Señor. Y el mismo Jesús dijo: sed santos porque yo soy santo. También dijo Jesús: aquel que quiera seguirme, dice, tome su cruz, niéguese a sí mismo. Y que dice: y sígame, con todo lo que conlleva, hermanos, cargar la cruz. Brille en su lugar, hermanos. Hace poco se le dijo a una persona: el día que tú te vayas de este lugar no vas a brillar. Y no ha brillado, hermanos. No ha brillado. Porque yo no voy a brillar en otro lugar cuando fui establecido en este lugar. Porque yo fui establecido en esta congregación. Porque Jesús me estableció en este lugar. No un pastor, no un líder, no un diácono, nadie, hermanos. Jesús me estableció en este lugar. Y aquí debo de brillar, hermanos. Y usted debe de brillar en este lugar. No ande de risión, hermanos, queriendo brillar en otro lugar. Dios tenga misericordia de nosotros, hermanos. Por eso es importante, hermanos, que desde este lugar se predique la palabra pura. Y si no nos cae lo que estamos diciendo, hermanos, pues así es Dios. Y Dios no nos apapacha. Porque en un versículo dice, y es una palabra que me llama muy fuerte la atención, y dice: malditos, no los conozco.
Váyanse al fuego preparado para el diablo y sus ángeles. Y yo les decía a los muchachos de la dominical, esta palabra me hace tanto eco cuando dice malditos. Porque Jesús siempre dice, con cuerdas de amor te traje. Siempre he estado preocupado por nosotros, hermanos, pero va a llegar un momento y cuando Jesús regrese, ya no regresará como Salvador, regresará como un juez, a darle a cada quien lo que ha sido o lo que ha hecho a lo largo de los tiempos, hermanos. Entonces, hermanos, brillemos y brillemos aquí. No brille en otro lugar, brille aquí. Porque aquí fue establecido con algún propósito. Porque si usted fue salvo en esta casa, fue con un propósito. Eso es lo que nosotros, hermanos, debemos de tener y hacer en el 2020. Seguir hablando de Cristo. No cambiando, hermanos, lo que dice la palabra para atraer a las masas. La Biblia dice, son pocos, son muchos los escogidos, son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Gloria a Dios. Dios tenga misericordia de su iglesia, hermanos, y Dios nos prepare para lo que se viene. Y bueno, hermanos, finalizando, la iglesia tiene el desafío de seguir unida. Yo sé que a algunos les caemos mal o nos caen mal, y es difícil convivir todos, hermanos. Tenemos una mezcolanza de caracteres, hermanos, en este lugar. Que nos falta el que tenemos que orar más por él, el que habla siempre o se ríe y bueno, hermanos, el enojón, el que no puedo dejar de saludarlo, el que viene cada vez que le da gana y todos nos tengo que decirle, ay, cómo te amo, qué bueno que estás en este lugar. El que canta bonito, el que canta feo, el que predica bonito, el que no predica tan bonito, pero predica la palabra de Dios. Por eso, hermanos, la unidad hace la fuerza. ¿Estamos de acuerdo? La unidad hace la fuerza, hermanos. Y esta casa, hermanos, podemos decir es una iglesia unida. A mí me caen bien todos. Yo no sé si a todos yo le caiga bien. A veces sí, a veces no. Pero yo los amo en el amor del Señor, hermanos. Entonces, hermanos, los amo en el amor del Señor. Y la iglesia, hermanos, el diablo nomás sabe dividir, no sabe y restar, no sabe sumar ni sabe multiplicar. Se dice que el diablo nomás divide y resta. Pero la iglesia, hermanos, debe de estar totalmente unida. En el 2020, hermanos, la unidad de esta casa debe ser más que la que tuvimos este año, el año pasado y el antepasado. Este año, hermanos, que estamos terminando, culminamos muchos proyectos como iglesia. Terminamos toda esta parte del edificio. Sí sabe cuál, ¿verdad? Por la unidad de la iglesia. Eso es ahí está nuestra unidad. Ahí está nuestra mano de obra, están nuestros dineros, están nuestros talentos y están muchas cosas, hermanos, porque la iglesia está unida. Pero el diablo tiene bien puestos sus ojos en esta iglesia, hermanos, y sabe que si empieza a meter cizaña y empieza a salir y a irse, a venir y a hacer muchas cosas, hermanos, debilita esta casa. Pero fíjese lo que dice Eclesiastés 4:12, dice, si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Entonces, la unión hace la fuerza, hermanos. La unión hace la fuerza. La iglesia debe seguir unida. La iglesia debe de seguir como el cuerpo de Cristo, hermanos. La cabeza es Jesús y nosotros somos los miembros. Cada uno de los miembros, hermanos, desarrolla diferente función en el cuerpo humano. Cada uno de los miembros de esta congregación debe desarrollar una diferente función. Por eso, hermanos, es importante que usted venga e invierta todos los talentos que tiene. ¿Habrá alguien destalentado? No desalentado, no, destalentado. Que no tenga nada que hacer por el Señor. No. Si hasta el más enojón que puede decir, recoge eso, pues ya dijo que recogieran eso y alguien lo recogió, hermanos.
Por eso el Señor nos dio tantos talentos y nos dio tantas cosas buenas, hermanos, para que nos pudiéramos unir todos juntos y poder llevar una iglesia unida y poder tener una iglesia unida y poder tener una iglesia fuerte, hermanos. Y por eso y por medio de eso tener una iglesia bendecida. ¿Cuántos están orgullosos de pertenecer a esta casa, hermanos? Yo sí. Ninguna como el Gólgota. Hay los que nos visitan, ¿verdad que sí? Aunque hagan la ceja chueca. Pero ninguna como esta iglesia, hermanos. Esta iglesia ha sido bendecida por Dios. Esta iglesia ha sido bendecida por Dios. Y yo declaro en este momento que el 2020, hermanos, va a haber una bendición doble. ¿Cuántos quieren bendición, hermanos? El Señor siga bendiciendo esta casa, pero el Señor va a seguir bendiciendo esta casa, hermanos, si hacemos todo lo que yo les dije. Lo que les dije ahorita, no se crean. Lo que dice la palabra de Dios y lo que dice el Señor. Y si no nos olvidamos ni sacamos al Espíritu Santo de este lugar. Fíjese, hay unas citas bíblicas muy bonitas en la Biblia que dice, Juan 17:20 dice: mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¡Ay, qué bonito versículo, hermanos! Para que sean perfectos en unidad. Porque cuando esto suceda, hermanos, cuando la iglesia sea perfecta en unidad, la iglesia podrá pasar por lugares que nunca ha pasado, hermanos. La iglesia podrá dar pasos gigantes, hermanos, y vamos a estar unidos. La iglesia, hermanos, podrá hacer muchas cosas porque somos unidos, hermanos. Porque si es un servicio de oración, la iglesia está en el servicio de oración. Porque si es un funeral, la iglesia está en el funeral. Porque si es un servicio de entre semana, la iglesia está en este lugar. Porque si es un matutino, hermanos, la iglesia está unida. Y porque Dios ama a la iglesia, hermanos. Y porque Jesús murió por todos nosotros. Y porque nosotros somos la iglesia de Dios. Para que todos sean uno. Oh Padre, en mí y yo en ti, para que también ellos sean uno en nosotros. Para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Por qué, hermanos? Porque la iglesia de Dios debe estar unida. Porque el Espíritu Santo debe de pasearse en medio de nuestros pasillos, en medio de nuestras vidas, en medio de nuestras casas, hermanos. Porque la presencia de Dios debe de estar en esta casa. Porque la presencia de su Espíritu Santo debe de estar en nuestras vidas continuamente. Porque la presencia, hermanos, del Espíritu Santo debe de conducirnos a donde quiera que nosotros vayamos. Por eso, hermanos, es importante que la iglesia permanezca unida el 2020. ¿Queremos alcanzar muchas almas? Sí. ¿Queremos que necesitados vengan a esta casa? Sí. Queremos saber cómo administrarlos, hermanos, también. Queremos, hermanos, que esta iglesia se llene de vidas necesitadas, no para ser muchos, hermanos, sino para que mucha gente conozca de Dios y pueda disfrutar de la bendición de tener a Jesús en su casa. Porque hay una manera diferente de vivir, hermanos. Cuando la iglesia está unida, hermanos, todo eso se lleva a cabo. Cuando el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo están en este lugar, la iglesia funciona y la iglesia camina. Entonces, hermanos, no sé qué viene para el siguiente año, pero si nosotros nos ponemos en las manos de Dios, vendrán muchas victorias. Quiero invitarles a que se pongan sobre sus pies.